Tengan buenas tardes, mis hermanos, en este día, viernes 7 de agosto, en el cual estamos ya para honrar a nuestro Dios a través de las alabanzas y a través de la predicación de su palabra. Vamos a buscar, si usted tiene un himnario cerca, acompáñeme, vamos a buscar el himno número 201, oh que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor. 201, vamos a cantarle al Señor en esta tarde, en este día, viernes 7 de agosto del año 2020. Vamos a cantar al Señor en esta tarde. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró. Pues para llevar consigo al culpable ser humano, el castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Vamos a orar. Señor, gracias en este día viernes, gracias porque podemos decir, hasta aquí nos has ayudado. Gracias por cada situación que ha llegado a nuestra vida, porque eso nos hace recordar que debemos de depender de ti. Señor, da paz a nuestros corazones y ayúdanos en toda necesidad que tengamos. Padre, pedimos por aquellos que están en los hospitales, que tú les puedas sanar, que tú les des una oportunidad más, Señor, que tú tengas misericordia de cada una de esas personas. Asimismo los que están, Señor, en momentos difíciles, en problemas familiares, en problemas financieros, en situaciones de cualquier índole. Lo ponemos en tus manos. Pedimos, Señor, en esta tarde que puedas llenar nuestros corazones a través de tu palabra y fortalecer nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Vamos a seguirle cantando al Señor. Número 384, si usted tiene himnario por ahí cerca. 384. 384. Cantad a Jehová un cántico nuevo, cantad a Jesús un cántico nuevo, cantad al Espíritu un cántico nuevo. Cantad a Jehová, cantad a Jesús, cantad al Espíritu. ¿Y qué hizo Dios?
Jesús hizo maravillas. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo maravillas. ¿Y qué hizo el Espíritu? Hizo maravillas. Cantad a Jehová, cantad a Jesús, cantad al Espíritu. El mar nos abrió y todos pasamos, el mar nos abrió y todos pasamos, el mar nos abrió. Cantad a Jehová, cantad a Jesús, cantad al Espíritu. Amén. Si usted observa, estamos cantando alabanzas que hablan del poder de Dios y las maravillas de Él. En esta tarde, ya en unos minutos, vamos a estar hablando sobre qué es verdaderamente vivir por la fe. ¿Qué significa vivir por la fe? Y eso es lo que nosotros debemos de recordar y aprender, que toda nuestra vida debe ser a través de la fe. Vamos uno más, 457. Cuando yo oro, alguien me toca. Esa es la mano del Señor. 457. Cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, alguien me toca. Es la mano del Señor. Oh, gloria, aleluya. Alguien me toca. Oh, gloria, aleluya. Alguien me toca. Oh, gloria, aleluya. Alguien me toca. Es la mano del Señor. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Es la mano del Señor. Oh, gloria, aleluya. Alguien me toca. Oh, gloria, aleluya. Alguien me toca. Oh, gloria, aleluya. Alguien me toca. Es la mano del Señor. 481. Dame un poquito la bocina para el teléfono. Pero un poquito nada. 481. Ahí sale. 481. Te adoro a ti. Cuando pienso en tu santidad y te veo en tu majestad. 481. Cuando pienso en tu santidad y te veo en tu majestad, cuando todo alrededor es sombras al lado de tu luz, cuando tu corazón logre alcanzar y mi voluntad se rinde a ti, cuando todo alrededor es sombras al lado de tu luz, al lado de tu luz, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. 515.
515. Jesús, 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 mi Jesús. Jesús, 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 mi Jesús, 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 mi Jesús. Qué bello es pronunciar tu nombre al cantar, Jesús, mi Jesús. Tu nombre trae salud, tu nombre trae salud, tu nombre trae virtud, Jesús, mi Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor, mi Jesús. Amén. Ha llegado el momento de orar por cada una de las necesidades de nuestros hermanos y todos aquellos personas que nos han hecho llegar sus peticiones. Tenga la amabilidad, tenga bien el podernos enviar sus peticiones a través de un mensaje, a través de una llamada, y háganos llegar sus necesidades, sus peticiones, que para nosotros es una oportunidad más de comunión con Dios, pero también un gusto poder llevar en oración a cada uno de ustedes. No duden que Dios tiene el control de todo, tiene en sus manos, tiene la facultad de cambiar las cosas. Así es que vamos a orar en este momento. Bendito Dios, gracias te damos en este día viernes, estos primeros 7 días, Señor, de este mes de agosto. Señor, estamos acá en este lugar en donde tu palabra dice que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estás tú. Señor, estamos clamando y estamos suplicando e intercediendo por cada necesidad. Bendito Jesús, tú conoces a aquella persona que está en los hospitales. Señor, los que están ingresados en cada uno de esos hospitales por diferentes enfermedades. Ten misericordia, Señor, y pon tu mano de sanidad. Señor, quizás no conocemos el diagnóstico médico, quizás no sabemos de medicina, pero tú eres el mejor doctor, tú eres el doctor de los doctores, y tú tienes el cuidado de nosotros. Nosotros confiamos verdaderamente en tu palabra y en tu poder, y por la fe, Señor, nosotros creemos que tú vas a hacer el milagro, Señor. Clamamos por esa persona, Señor, que ha sido hospitalizada. Clamamos por ese milagro. Clamamos por una oportunidad más. Clamamos, Señor, que tú le des una oportunidad más a esta persona, de poder no solamente acercarse a tus caminos, sino de entregar su vida completa a ti, pero también de poder ver ese milagro de sanidad completa. Señor, pedimos por aquellos que están batallando contra el COVID. Pedimos por aquellos que están a un paso de la muerte. Tú tienes la última palabra, Señor. A ti te pertenece todo lo que hay en este mundo, Señor. Tú has formado todo lo que hay en esta tierra, Señor. Clamamos, Señor, que seas tú teniendo misericordia y teniendo, Señor, cuidado en esas necesidades, en esas enfermedades. Señor, en aquellos que están pasando momentos difíciles como familia. Padre, pedimos por fortaleza de la familia Trejo, Señor. Pedimos que tú le llenes de paz en sus corazones, que tú le llenes de consuelo, Señor, ante la pérdida de esa persona, Señor, ante la muerte, Señor, de esa joven. Clamamos que tú, Señor, les des consuelo, les des tranquilidad y paz en sus corazones. Clamamos por la familia Galdame, Señor, nuestra hermana Marta, Señor, y su familia. Clamamos por su vida, por sus necesidades, por su salud, Señor. Pedimos que tú le protejas, le guardes en su lugar de trabajo. Bendice su familia, bendice su matrimonio.
Señor, contesta las peticiones de su corazón. Bendice cada una de las cosas que ellos emprendan. Guía, Señor, en cada decisión que tomen como familia. Clamamos también por los matrimonios, clamamos por las finanzas, clamamos, Señor bendito, por la familia Quintanilla. Clamamos que tú les protejas, clamamos que tú les ayudes, les bendigas. Señor, que les guardes de toda amenaza, que quites de ellos, Señor, toda amenaza. Padre, clamamos por aquellos que han perdido su trabajo, aquellos que han perdido su forma de vivir, Señor, sus ingresos. Clamamos que tú les ayudes, que tú les consueles, pero que tú les abras puertas. Tú que abres las puertas, Señor, que tú haces nuevas las cosas, Señor. Sabemos que quizás por alguna razón, lo que ha sucedido, lo que estamos pasando, lo estamos viviendo, Señor, porque tú tienes el control de todo. Ayúdanos, Señor, a saber aceptar también esa voluntad tuya en nuestra vida. Te pedimos el perdón por nuestras faltas. Te suplicamos que bendigas nuestros pasos, que tú nos guíes, Espíritu Santo. Pedimos por nuestra juventud, por nuestra niñez, por los hermanos y hermanas que están batallando contra cualquier enfermedad, por los que están trabajando en los hospitales, Señor. Señor, cuida de sus familias y cuida de ellos. Protégeles, Señor, dale fuerzas, Señor. Cuando ya sienten que no pueden más, Señor, dales ahí tu ayuda, Señor. Permite también, Señor, que las autoridades puedan ser llenas de sabiduría para que tomen las decisiones correctas, Señor. No a conveniencia, Señor, sino por el bien del país. Clamamos también, Señor, por las diferentes iglesias, los diferentes pastores, las diferentes congregaciones. Cuídales, ayúdales, provéeles de cada necesidad. Sabemos que hasta este día, Señor, nunca has dejado a ninguno de tus hijos, ni lo harás, Señor. Clamamos por aquellos problemas que tenemos, problemas de salud, problemas de amenazas, problemas quizás financieros, problemas de familia, quizás situaciones personales, situaciones espirituales. Señor, aquellos matrimonios que se han quebrado, aquellos matrimonios que están disolviéndose. Padre, haz un milagro. Clamamos por nuestros niños, por nuestros jóvenes, que tú les cuides, que tú les guíes, que tú les des sabiduría e inteligencia para sus estudios. Señor, cuida de cada una de las cosas que hacemos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tomar decisiones sabias. Señor, pedimos por nuestro país. Defiéndelo, Padre. Defiéndenos, Señor, de esta enfermedad. Consuela los corazones de aquellos que han perdido un ser querido. Clamamos por aquellos que perdieron sus negocios, sus empresas. Padre, y aquellos que tienen un trabajo, gracias por ellos, Señor. Gracias por aquellos, Señor, que tú siempre los has sostenido. A pesar, Señor, de las dificultades que vivimos como país, tú tendrás el control de todo. Ayúdanos a poder reconocer tu mano en nuestra vida. Gracias, Jesús, te damos por todo, ponemos en tus manos cada necesidad, cada problema o cada una de las angustias que no conocemos, pero tú sí las conoces. Cada una de las dificultades que no conocemos, ahí donde está esa persona clamando, ahí donde está pidiendo, suplicando, Señor, por ese examen médico que pueda salir negativo, por esa prueba, Señor, que pueda salir negativa. Padre, por esa operación, por esa situación, Señor, que se va a realizar en los próximos días. Clamamos, Señor, por todas las cosas que en esta semana van a suceder. Danos paz a nuestros corazones y sobre todo, Señor, permite que podamos confiar plenamente en tu palabra y en tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y lo pedimos. Amén y amén. Qué bueno, mis hermanos, que podemos orar, podemos pedirle al Señor por estas necesidades. Le recordamos que usted lo haga, clámele a Dios, pídale a Dios. Dios en su momento va a contestar cada una de esas peticiones. A veces Dios contesta, pero nosotros no lo aceptamos. A veces Dios dice no. Nosotros estamos pidiendo sobre algo y a veces Dios dice no. Entonces esa es una respuesta de Dios. Y sepamos también, pues, aceptar lo que Dios, cuando Él dice no, es no. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a buscar el primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 7. Y vamos a hablar, ¿qué es vivir por fe? ¿Qué significa vivir por fe? Muchos hemos oído esta frase,
Hemos escuchado que mucha gente, muchos cristianos dicen, mire, yo voy viviendo por la fe. Pero algunos quizás no nos damos cuenta o no hemos experimentado todavía eso y le tenemos miedo a los problemas que nos están aconteciendo, que de hecho son problemas graves. Pero debemos de reconocer que Dios quiere que vivamos por la fe. Primer libro de Reyes 17, del 1 al 7. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos, oiga bien, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde por esta bendita palabra. Que tu Espíritu Santo ponga las palabras en mi boca para instruir y para poder alimentar a tu pueblo. Clamamos una vez más por esa necesidad. Da paz a nuestros corazones y tranquilidad, Señor, a cada uno de nosotros. No permitas que el enemigo quite de nuestro corazón la confianza que tenemos puesta en ti. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos hablando de uno de los episodios, uno de los momentos más, quizás yo diría, más llenos de fe del profeta Elías. Uno de los grandes hombres de Dios, de los cuales la Biblia nos narra varios eventos o episodios y milagros que Dios hizo por la mano de Elías, y nos hizo ver el poder con el cual Dios actúa. Y una de las cosas que muchos de nosotros hemos escuchado es que mucha gente dice: mire, vamos viviendo por la fe. Vamos viviendo por la fe. Pero vivir por la fe, ¿qué significa? Vivir por la fe no es meterse en un problema sin preguntarle a Dios. No es decir, yo por fe voy a hacer tal cosa. No, no. Vivir por fe no significa iniciar algo, hacer algo que no haya sido consultado por Dios o no haya sido consultado con Dios. Vivir por la fe es confiar a ciegas en Dios, es confiar a ciegas a pesar de que va en contra de la naturaleza, es confiar a ciegas en lo que Dios dice. Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente también se ha desanimado. Se ha desanimado porque se han equivocado o han malinterpretado qué significa vivir por la fe. Vivir por la fe no significa ir a fiar un vehículo nuevo, un vehículo último modelo, y decir, yo por la fe lo voy a pagar, sin tener una herramienta, sin tener una oportunidad de cómo poder subsistir, o mejor dicho, poder pagar ese vehículo. Vivir por la fe es creerle a Dios que Él abre puertas, que Él da oportunidad de que las cosas sean mejores. Vivir por la fe es confiar única y exclusivamente en Dios. Vivir por la fe es no desanimarse a pesar de lo negativo y del ambiente tenso que se esté viviendo. En nuestro país estamos viviendo una de las peores crisis financieras. Yo esto lo vengo repitiendo hace ya un par de meses, y yo venía mencionando de que hay muchas empresas, y yo ya, por ejemplo, las autoridades están hablando del quiebre y del cierre de muchas empresas. Pero yo lo vengo pronunciando, yo lo vengo hablando desde hace ya varios meses, un par de meses, y lo vengo analizando por el hecho de algo fácil. Es fácil entender esto. No abren los negocios, no pueden vender, no pueden trabajar, pues obviamente van a quebrar.
tarde o temprano van a quebrar. Y no es que yo sea negativo, sino que sencillamente basta con ver cómo están las cosas. Ahora, es aquí donde viene la diferencia de aquella persona que confía en Dios, de aquella persona que tiene su microempresa, aquella persona que es comerciante, aquella persona que no tiene nada o no tiene de dónde iniciar. Pero es ahí donde viene lo que significa que es vivir por fe. Uno de los episodios de los cuales mucho se habla en el libro de Reyes es de este caso en el cual nunca se había visto ni se ha visto en la historia. Oiga bien, ni se había visto ni antes ni hoy se ha visto que Dios, o mejor dicho, que alguien o que los animales le lleven alimentos a una persona. Nunca se ha visto. Nunca se ha visto. Por eso es que los milagros son situaciones sobrenaturales. Entonces nosotros necesitamos creer en que Dios está haciendo todos los días y en cualquier momento los milagros, siempre y cuando nosotros le creamos. Creerle a Dios es otra cosa, hermano. Creerle a Dios es ir en contra incluso de la naturaleza, porque esos son los milagros, las cosas sobrenaturales, las cosas que todo el mundo dice eso ya se terminó, pero Dios dice no es así. Cuando Dios hace un milagro es que Dios quiere mostrar su poder. Dice el primer libro de Reyes, hablando del profeta Elías, él llega y anuncia y le llega a anunciar al rey Acab que venía una sequía. Oiga bien, porque no está muy distante de lo que estamos viviendo. Usted dice, pero aquí no hay sequía, gracias a Dios. Está lloviendo y en algunos momentos, bueno, de hecho este año ha llovido hasta más de la cuenta. Pero no estamos enfrentándonos a una sequía. Estamos enfrentándonos no solo a una pandemia, sino también estamos enfrentándonos a una crisis financiera terrible a nivel mundial, no a nivel únicamente de país. Una crisis de la cual ha terminado con grandes empresas, ha movido todo el panorama financiero, ha movido completamente el comercio, ha cambiado la manera de hacer negocios. Entonces fíjese bien que acá dice que Elías era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, que era el rey de Israel. Le dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia. Y mire qué interesante, porque siempre sabemos que un problema nunca viene solo. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es bien interesante. Y yo siempre le decía, un problema nunca viene solo. Un problema viene acompañado de otros más. Pero no quiero desanimar. Solamente quiero hacerlo reflexionar de que uno o varios o todos los problemas que usted enfrente, Dios le puede sacar adelante. ¿Pero qué necesitamos? Confiar en Él. Buscarlo de corazón. Humillarse delante de Él. Volvernos a Dios. Vean lo que dice el versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Ahora miren, la carta de Santiago nos dice que Elías oró para que no lloviera por 3 años. Imagínense qué sequía más complicada. Dice Santiago capítulo 5 y nos vamos a ir al versículo 17. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Primer milagro. Versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. O sea, en pocas palabras, esto fue cuando después Dios le había dicho que fuera e hiciera el milagro, que orara para que volviese a llover. Ahora, si vemos en el primer libro de Reyes, en su capítulo 17, versículo 3, aquí primero Dios lo manda a Elías a anunciarle a Acab, el rey de Israel, que no iba a llover, sino única y exclusivamente por la mano, por la palabra de Dios. En el versículo 3 le da una advertencia y le da indicaciones a Elías. En el versículo 3 le dice,
apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Mire, yo no he ido a Israel, pero algún día Dios me va a conceder poder ir. Él dice, según estaba un poco investigando, el arroyo de Kerit es, digamos, un lugar básicamente como una hondo, digamos así, por la misma, el arroyo se ha ido, digamos, gastando la tierra y se ha ido hundiendo, total de que el arroyo no es a simple vista como cualquiera de nosotros podría decir que es un río. No, un arroyo es que ha ido cavando la misma agua y ha llegado en cierto momento a tener hasta lugares donde protegerse de la inclemencia del clima. Entonces Dios le ordena y le dice que se vaya al oriente y se esconda en el arroyo de Kerit. Cuando Dios le dice escóndete, le dice tú tienes que irte a vivir allí. Y miren lo que le dice, y eso está frente al Jordán. Pero en versículo 4 le da indicaciones: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y esa es una de las cosas de las cuales nunca nadie va a entender. ¿Por qué? Porque si le buscamos explicación alguna, no tiene explicación alguna. ¿Cuándo ha visto usted a un par de cuervos llevarle comida a alguien? Nunca. Pero cuando se trata de los milagros de Dios, los nunca siempre se llega. Cuando se trata de los milagros de Dios, las cosas que nunca habíamos visto van a suceder. Cuando se trata de los milagros de Dios, las cosas sobrenaturales van a suceder por el mandato de Dios. Entonces, las indicaciones que Dios le da a Elías es: apártate y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo. Mire, bien fácil. Y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y mire qué interesante. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Tenemos que aprender a confiar en lo que Dios nos pone en nuestros corazones. No nos pongamos muy cuadrados en el hecho de decir: mire, Dios me ha dicho tal cosa. Mire, tenga mucho cuidado con la gente que le dice: Dios me dijo que hiciera tal cosa. Porque siempre que hay alguien que le diga: Dios me ha dicho que haga tal cosa, siempre es en beneficio de la persona misma. No es que yo esté dudando de que Dios le hable a alguien, pero en la mayoría de los casos es persona que lo que va a hacer es a quitarle algo, a exigirle algo a la otra persona, hablando en nombre de Dios, y eso no debe de ser. Sin embargo, Dios le dice a Elías: vete al arroyo, vive allí, vas a beber del arroyo, yo mandaré a los cuervos que te lleven ahí de comer. Y miren qué interesante, le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. Estos serán mejor que Uber Eats. Estos serán mejor que cualquier otra empresa de servicio a domicilio para llevar alimentos. Estos no le fallaban. Estos le llevaban a tiempo. Y me atrevería a ir un poco más allá. El pan iba hasta caliente, ¿va? La carne iba recién cocinada, porque no podía ir cruda. O sea, analice esto, hermano. Mire, cuando Dios hace un milagro, lo hace perfecto. Cuando Dios hace un milagro, lo hace exacto. Y no lo hace a medias. Entonces, cualquiera diría, ¿verdad? Le llevaban pan y carne, pero a lo mejor la carne iba cruda. No, yo voy más allá. Porque si él estaba viviendo junto al arroyo, eso significaba de que no tenía más nada con él. Entonces, mire lo que dice el versículo 4: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y mire, principios para recibir los milagros de Dios, o mejor dicho, para vivir por la fe. Los milagros de Dios ocurren cuando hay alguien que le cree a Dios. Si usted le cree a Dios, Dios va a hacer un milagro en su vida. Pero si usted comienza a dudar, entonces ya perdió. Y si no, recordémonos del caso de Pedro, cuando le dice, ¿verdad? Todos los discípulos ven a Jesús que él anda sobre las aguas, pero no lo habían reconocido. Entonces Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vayas a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Y comenzó Pedro, ¿verdad?
Y dio 1, 2, 3, 4 pasos y ya después comenzó a hundirse. ¿Y cuál fue la expresión que Jesús le dijo a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, en pocas palabras, hermanos, siempre y cuando nosotros le creamos a Dios, los milagros van a estar en nuestra vida. ¿Cuánta gente está diciendo, mire, este es uno de los peores momentos para iniciar un negocio? Usted no le crea. Usted pídale la dirección a Dios. Y en el nombre de Él inicie. ¿Cómo? De cero, de la nada, porque así son los milagros. No está esperando algo de parte de alguien, porque eso le desagrada a Dios. Espere algo de parte de Dios. Espere algo de quien sí le puede dar. Espere algo de quien sí puede hacer las cosas. Espere el milagro de quien sí puede lograr las cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Entonces dice que Elías fue y se fue al arroyo de Kerit e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo. Oiga bien, vivió junto al arroyo. No crea que se iba por un momentito y se regresaba, no. Vivía allí. Entonces, uno de los principios para saber qué significa vivir por la fe es creer a ciegas a Dios. Haga lo que Dios le dice. No le quite ni le ponga. Haga lo que Dios le dice. Y mucha gente ha perdido porque hace como considera. Pero Dios quiere que hagamos como Él nos dice. Y si no, recordemos el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná de Galilea, cuando estaba la madre de Jesús y entonces el vino se acabó y sucede de que se asusta todo el mundo y la madre de Jesús le dice: ya no tienen vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer?, dijo Jesús. Ya no hay vino. Tienes que hacer algo, Jesús. Y les dice por ahí: haced, les dice la madre de Jesús, haced todo lo que Él os diga. Ese es vivir por fe. No haga lo que usted cree. No haga lo que la persona le dice. No haga lo que los amigos le dicen. Haga lo que Dios le dice. Pero ¿cómo saber qué tenemos que hacer? ¿Cómo saber qué es lo que Dios nos dice? ¿Sabe cómo tenemos que saber qué es lo que Dios nos dice? Leyendo su palabra, orando, teniendo comunión con Él. Y en algunas ocasiones, a través de algo o a través de alguna persona, Dios también le está diciendo lo que tiene que hacer. Pero tiene que tener esa cercanía para con Dios. Y eso significa vivir por la fe. Para vivir por la fe tenemos que estar en escasez. ¿Quiere usted probar o quiere usted ver realmente qué significa vivir por la fe? Vivir por la fe significa estar en escasez. Primero, ese es lo primero, para ver la mano de Dios. Estar básicamente en un momento difícil. Qué buen momento es el que estamos viviendo hoy en día, porque ahora podemos ver la mano de Dios. ¿Cuántas personas cree usted que han salido adelante? Oiga bien, sin trabajo, sin mayores ingresos, y Dios los tiene todavía ahí y los tiene bien? Eso es vivir por fe. Pero vivir por fe no significa hacer las cosas a la manera como nosotros pensamos. Dice bien, y dice: beberán del arroyo y los cuervos te traerán de comer por la mañana y por la tarde. Entonces, Dios utiliza métodos extraños. Usted no esté pensando o creyendo que alguien le va a ayudar. Quite y borre de su mente esas cosas, porque a Dios le desagrada cuando nosotros dejamos de confiar en Él. Crea en Dios y sus promesas. Ahora, eso sí, dígale: Señor, si tú tendrás que utilizar a alguien o algo, pues es el momento, Señor. Pero por favor, quite de su corazón, quite de su mente aquella persona, aquella familia, aquel familiar, aquel amigo, aquel compañero de trabajo, aquella persona que usted dice: yo conozco un chero, él me va a ayudar, él me va a dar trabajo, él va a hacer aquí, él va a hacer allá. Mire, esas son las cosas que a Dios le desaniman y le desagradan. Y por eso a veces las cosas nos salen al revés.
Entonces este hombre, Elías, fue e hizo como Dios le dijo. Porque no se trata de lo que yo piense. Siempre nosotros opinamos. Yo opino que tal cosa. Ya deje de estar opinando. Pregúntele a Dios lo que tiene que hacer. Pregúntele a Dios. Señor, y ahora que está este problema, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? Eso es lo que a Dios le encanta. ¿Qué debo hacer? Señor, estoy perdiendo la casa. ¿Qué debo hacer? Señor, me quedé sin trabajo. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué quieres que haga? Mis hijos están en rebeldía. Mi matrimonio se ha quebrado. Mi familiar se está muriendo. El trabajo me lo quitaron. La empresa quebró. Me quitaron la bonificación. Me quitaron la oportunidad de seguir estudiando, etcétera, etcétera. Todo lo que usted puede estar pasando. Me han amenazado, Señor. Me están quitando la oportunidad de seguir adelante. Cualquier cosa, todo cabe allí. Pero pregúntele a Dios, Señor, ¿qué debo hacer? Ayúdame a tomar una decisión sabia. ¿Qué quieres que haga, Señor? Esa es la primera de las cosas que tenemos que hacer para saber qué significa vivir por fe. Eso sí, cuando Dios le haya indicado lo que tiene que hacer, posiblemente usted no quiera hacerlo. ¿Y sabe por qué? Porque es posible que vaya en contra de la naturaleza. A este hombre Dios le ordena que se vaya a vivir junto a un arroyo. ¿Y qué hubiera pasado si Dios le hubiera dicho eso a usted? Y voy a mandarte pan y carne por la mañana y por la tarde con los cuervos. Y usted quizás le hubiera dado hasta risa. Cualquiera hubiera pensado, esos cuervos se comían todo antes, ¿no? Quiero recordarle algo. Dios hace perfectas las cosas. Dios quiere que... Y mire, Dios busca gente que le crea a ciegas. O sea, así al pie de la letra, como Dios dice, Dios quiere que usted le crea. Porque las cosas en el Evangelio son por la fe. Si usted comienza a ver las cosas como son, va a perder. Va a perder. A Dios le agrada que le creamos. Dios se agrada de nosotros cuando le creemos, pero tenemos que obedecerlo. La clave para vivir por la fe es obedecerlo. No importa lo que Dios esté poniendo en su corazón. Obedézcalo. ¿Por qué lo va a cuestionar? Dice el libro de los Salmos 147:9. Salmos 147. 147:9 dice: Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Es decir, aquí nos habla que Dios es el proveedor de todo, es el que hace las cosas. Él no se olvida ni aún de los cuervos ni de los hijos de los cuervos. ¿Cómo se va a olvidar de sus hijos? Dice la Biblia: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. También dice el libro de Isaías: aunque la mujer olvidara lo que ha dado a luz. Dice bien: aunque la mujer olvidare lo que ha dado a luz, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, ya sabemos que la mujer nunca olvida a sus hijos. Pero dice el libro de Isaías: pero aunque ella se llegase a olvidar, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Ahora, dice también, ahora es cuando necesitamos depender más de Dios. El Salmo 127:1 también nos habla sobre cómo debe ser nuestra confianza en Dios. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, si Dios no hace las cosas, entonces nada sucede. Dios es el que hace las cosas. Por favor, no confíe en los hombres. No confíe en las personas. Esperamos de algo. Sin embargo, Dios es el que hace las cosas. También nos habla en Jeremías capítulo 10, versículo 23.
Jeremías capítulo 10, versículo 23. Jeremías 10, 23 dice: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, estamos hablando que lo que se hace es la voluntad de Dios, es lo que Dios dice. Entonces, Dios tendrá una provisión en todo momento. Vivir por fe significa: Señor, yo voy a hacer exactamente lo que tú me digas. Y cuando haga exactamente lo que tú me dices, entonces yo voy a recibir ese milagro. Entonces yo voy a ver la mano de Dios. Entonces yo voy a ver que Dios está obrando. Mire lo que dice en el primer libro de Reyes 17:6, 17:5, le dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Allí todo iba bien para Elías. Ahí había bendición, ahí había provisión. Y de eso se trata, que nosotros veamos el milagro cuando hacemos lo que Dios nos dice. Cuando nosotros vivimos por fe significa: Señor, estoy haciendo exactamente lo que tú me has dicho. Y no tenga miedo de hacer lo que Dios le ha dicho. No tenga miedo, porque cuando usted lo haga, usted va a ver la mano de Dios. No tenga miedo, aunque las cosas parezcan difíciles. No tenga miedo, porque Dios lo está guiando y Él le va a ayudar. Ahora, dice el versículo 7: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Cualquiera hubiera pensado: miren Elías, hoy sí se quedó sin comida ya. Vaya, se secó el arroyo. Vaya, a ver qué te dicen en la iglesia. A ver qué te dice la Biblia. A ver qué te dice el pastor. A ver qué te dicen tus hermanos. A ver qué te dicen las alabanzas. Y siempre habrá alguien que se va a querer burlar, porque el enemigo trata de desvirtuar lo que Dios ordena. Siempre habrá alguien que te va a querer desanimar, porque eso es lo que hace el enemigo. Pero fíjese que, bien interesante, pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Era lógico, ¿verdad? Se secó el arroyo. Y cualquiera diría: vaya, hasta ahí se le acabó la bendición y el milagro a Elías. Pues quiero decirle que no, fíjese. Porque más adelante nosotros vemos el relato de Elías y la viuda de Sarepta. Entonces, cuando se secó el arroyo, Dios le dice: vete, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Aquí vamos viendo la mano de Dios. Y qué bueno se puso esto, ¿verdad? Primero unos cuervos le llevaban pan y carne. Luego Dios le da la orden a una viuda. Imagínense. Cualquiera hubiera pensado, ¿verdad? Señor, ¿y por qué no le diste la orden a un magnate de que me alimente, Señor? No, dice Dios, porque yo me quiero glorificar en ese milagro. Entonces, hágase la pregunta: ¿por qué le pasan estas cosas a veces a usted? Porque Dios quiere glorificarse. Nunca va a haber una tempestad, nunca vamos a ver la mano de Dios y vamos a comprobar el poder de Dios si no llegamos a la tempestad, si no pasamos por el momento difícil, si no pasamos por las amenazas, si no pasamos por la escasez. No vamos a ver la mano de Dios. Si usted quiere ver la mano de Dios, debe de llegar al momento difícil, aunque no lo quiera. Entonces, cuando se seca el arroyo, Dios le da la orden a una viuda para que lo sustente. ¿Y cuánto tiempo pasó en toda esta situación entre el arroyo de Querit y cuando Dios le da la orden a la viuda para que sustente a Elías? ¿Cuánto tiempo pasa? Va a llover hasta 3 años y medio después. O sea que por 3 años y medio Dios sustentó a Elías. Y le puedo recordar algo y le puedo asegurar algo. Y quizás estuvo mejor alimentado
que cuando no había escasez. Porque esos son los milagros. Eso significa vivir por fe. ¿Y qué vivir por fe? Señor, no tenemos nada, pero yo voy a hacer lo que tú me digas. Porque tampoco se trata de quedarse con los brazos cruzados y a esperar, Señor, que venga del cielo. No. Usted necesita abrir puertas, usted necesita hacer algo, pero eso sí, Dios va a dar su bendición. Y eso sí, créale a Dios, pero haga todo lo que le dice. Crea fielmente en todo lo que Dios le dice. Y eso significa vivir por fe. Para vivir por fe y ver las maravillas de Dios, eso es, debemos de obedecerle. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Otro punto muy importante. ¿Qué significa vivir por fe? Clamar a Dios. Clámele a Dios, pídale mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche, pídale a Dios, clámele a Él por lo que usted necesite, por su problema que vive, por el milagro que necesita. Él se va a glorificar en nuestros problemas, porque eso es lo que Él quiere hacer. Vivir por fe es ver a Dios en cada uno de nuestros problemas. No se preocupe, porque Dios tiene respuesta a nuestras dificultades. No se preocupe, porque Dios sabrá qué hacer en nuestra necesidad. No se preocupe, porque Dios va a utilizar nuestro problema para mostrar su poder. Entre más grande sea el problema, Dios se va a glorificar más. Eso sí, busquemos de Dios siempre, no solo en el momento, no solo en la adversidad, sino en todo momento y en toda oportunidad. Dice la Escritura: Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Usted y yo esta tarde necesitamos confiar en ese Dios que hace nuevas todas las cosas, ese Dios que ha creado este mundo y lo que hay fuera de este mundo. Necesitamos creer en ese Dios que abre puertas, que da oportunidades, que cambia los corazones, que levanta a las personas, que da vida a los muertos. Ese Dios que convierte los corazones, ese Dios que hace las cosas sobrenaturales. Necesitamos creer en ese Dios que transforma los problemas, las tempestades en bendición. Y necesitamos comenzar a vivir por fe, porque fiel es aquel que os ha llamado para que vengamos a los pies de Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos en esta tarde, porque tú nos das la oportunidad de buscar. Sabemos, Señor, que vivir por fe es complicado, porque tenemos que depender de ti, Señor. Sabemos que vivir por fe significa cambiar nuestra mente terrenal y creer a ti, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que esta tarde han escuchado tu palabra. Y si hay alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo, para vivir por la fe usted necesita comenzar a creer en ese Dios, pero hacerle el Señor y Salvador de su vida. Déjenle entrar a su corazón. Ore conmigo de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador, he orado. Amén y amén. Y vamos a cantar al Señor. Cantémosle al Señor en esta tarde. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. En la arena vi tus pasos y encontré sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino,
Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón, mi corazón. Gracias, Señor, te damos esta tarde, en este día viernes. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias. Bendice este fin de semana. Nos tomamos de tu mano para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo os oramos. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis amados hermanos. Un abrazo a la distancia y un saludo a todos. Que Dios les bendiga.